Entonces, hoy vamos a repasar una enfermedad que tiene definitivamente elevada incidencia, elevada prevalencia y de pronto en algunos países en el mundo está en situación de endemia, ¿no? Y por ejemplo, en los países asiáticos, que son del tercer mundo, en África y en Sudamérica también, en los países en vías de desarrollo, Paraguay, Argentina. Ah, también presenta un estado de endemia y con periodos de brotes epidémicos anuales. Es más frecuente esta enfermedad que se presente en eh, primavera y verano, fundamentalmente. Y, y eso ha hecho que tenga actualmente el agente etiológico de esta enfermedad bastante resistencia a algunos antibióticos, mm, fundamentalmente del tipo de la beta-lactamasas. Eh, este es el síndrome disentérico, ¿no es cierto?, que se define como un síndrome clínico intestinal crónico compuesto por dolor abdominal cólico, este dolor que viene o se presenta con exacerbaciones paroxísticas, es decir, el dolor se presenta y presenta nuevamente un otro dolor sin previo aviso generalizado en todo el abdomen. Se acompaña de deposiciones a un principio fecaloideas y después francamente líquidas, de escaso volumen. Finalmente son de aspecto, además de presentarse con pujo, tenesmo, dolor abdominal, náuseas, vómitos y un síndrome febril muy complejo. Ahora, este síndrome disentérico puede ser de múltiples etiologías, ¿no? Puede ser producido por la shigella, que es lo que vamos a repasar hoy día, ¿no es cierto? Puede ser también producido por otros agentes etiológicos parasitarios como la ameba histolítica, el Balantudium coli, por otros agentes bacterianos, Salmonella, el colibacilo, el Proteus, la, o puede ser de origen tóxico, como por ejemplo cuando existe una infección por estafilococo, la toxina puede producir también síndrome disentérico, o por la toxina que elabora el estreptococo, o también puede ser producido por metales pesados e inclusive por displasias celulares, como es el cáncer de recto sigmoideo. Entonces, como verán, la teología del síndrome disentérico es múltiple y lo que ahora nosotros vamos a repasar es el síndrome disentérico conocido con el nombre de sigelosis, ¿no? O sea, lo que vamos a repasar es la sigelosis. Y en este caso, desde el punto de vista epidemiológico, vamos a poder eh, observar que en esto tenemos que considerar para el desarrollo del tema que existe un agente etiológico de la enfermedad, una vía de transmisión y finalmente el huésped de la enfermedad, estos tres elementos. ¿No es cierto? Aquí no existe un vector de la enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad de etiología bacteriana. La Shigella es una bacteria que es del tipo de gran negativo, ¿no es cierto? Es una bacteria que no es porula, es decir, no produce, las esporas son mecanismos de defensa que hacen a la bacteria resistente a diversos antisépticos y antimicrobianos. Esta bacteria no es porula, es importante, es inmóvil, puede actuar de distintas formas desde el punto de vista del ambiente, puede ser aerobio o anaerobio facultativo. Se dice entre las teorías para que desarrolle el cuadro clínico de dolor abdominal de tipo cólico paroxístico tiene que ver mucho una neurotoxina que elabora las distintas especies de esta bacteria. No poseen antígenos flagelares, pero sí posee un antígeno somático, ¿no es cierto? Es lábil al color, a la calor y a la coloración y a la cloración y a la pasteurización. Es además una bacteria fácilmente fermentesible por los carbohidratos. De esta bacteria
existen varias especies. Una es la bacteria Disenteridae, la Flexneri, la Boydii y la Sonei. De estas, ¿cuál es la más frecuente en todo el mundo? ¿Cuál de estas especies o subtipos de Shigella que produce más frecuentemente la enfermedad? Es la Shigella o Shigellosis o bacilo de Zika Kraus, ¿no es cierto?, de Disenteridae. Y luego tenemos la Flexneri en orden de frecuencia. Y particularmente en nuestro continente, la bacteria más frecuente, la especie más frecuentemente relacionada con los brotes epidémicos en Paraguay, Brasil y Argentina, y en nuestro país, en lo que es el Chaco boliviano, es la bacteria o el serotipo especie Disenteridae. Desde el punto de vista epidemiológico, como les dije, tenemos que ver, considerar al agente teológico, que es una bacteria, un bacilo gram negativo, y luego tenemos que ver a el reservorio definitivo de la enfermedad, que es el hombre. Entonces, ¿y por qué mecanismos llega a contagiarse? Al tratarse de una enfermedad diarreica, que básicamente donde coloniza la bacteria es en el intestino grueso, es decir, en el colon, y más particularmente coloniza, se localiza a nivel del colon sigmoideo y el recto. Entonces, ¿qué produce? Es una enfermedad diarreica. Entonces, existen medios de contagio, y uno directo y otro indirecto. El medio de contagio directo es el más característico y es el fundamental medio de contagio a través de lo que es el ciclo mano, ano, boca, ¿cierto? Un contagio directo por la ingestión de alimentos, por la mala higiene del, del huésped, ¿no es cierto? Es decir, del hombre, un contagio directo. Y la vía indirecta es a través de, ¿qué? De la ingesta de alimentos no higiénicamente elaborados, es decir, mal coccionados, mal preparados, sin buenos hábitos de bioseguridad, es decir, no se lavan las manos antes de preparar los alimentos, tampoco se lavan las manos después de asistir al retrete, y con esas condiciones de bioseguridad deficientes se produce la elaboración de alimentos. O mediante la contaminación de eh, objetos contaminados con la bacteria. Y finalmente, un medio de transporte importante es la contaminación de alimentos a través de las moscas, ¿no? De las moscas que depositan sus deyecciones o posan sus patas en los alimentos, y nosotros, al ingerir estos alimentos contaminados a través de las moscas, nos llegamos a contagiar de esta enfermedad. Es decir, resumiendo, existen dos vías de contagio, uno directo y otro indirecto. El directo a través del ciclo, que es ano, mano, boca. B, una forma de contagio indirecta, que es a través de la ingesta de alimentos contaminados, es decir, no adecuadamente elaborados, no higiénicamente elaborados, a través del contacto con objetos contaminados, y finalmente a través de la mosca. Ahora, ¿dónde asienta esta infección? El agente etiológico, una vez ingresa por la vía digestiva, que es la vía de ingreso al organismo, tiene que atravesar la primera barrera, ¿no es cierto?, de defensa del organismo, que es el pH gástrico, ¿no? El pH gástrico fisiológicamente está entre 2,5 a 3,5, es decir, es ácido. Entonces, el inóculo que tiene que ingerir el paciente para poderse desarrollar la enfermedad es altísima, alta concentración de bacilos de Zika Kraus o Shigella, simplemente tiene que ser elevadísimo por ml de bolo alimenticio. Luego de eso, una vez que ha traspasado esta barrera de defensa, ¿no es cierto?, Pe- viene un periodo tóxico de la enfermedad, luego llega y se localiza a nivel del colon sigmoide, es el recto, donde va a producir un fenómeno tóxico, y después va a producir la inflamación de esa mucosa intestinal colónica, dando una hipersecreción de esa mucosa, ¿no es cierto? Y finalmente esta hipersecreción más la inflamación va a producir isquemia en ese segmento de la mucosa, ¿no es cierto?
y finalmente va a producir la necrosis de la mucosa colónica, de la mucosa eh, rectal y colosismoidea, ¿no es cierto? Donde esta lesión eh, va a terminar produciendo úlceras superficiales, es decir, solamente va a comprometer hasta la muscularis mucosae y no va a llegar hasta el espacio anatómico o muscular del intestino grueso, del colon sigmoides y el recto. O sea, produce finalmente las úlceras, ¿no es cierto?, que son superficiales. Y esto es importante, porque en consecuencia, no va a producir la perforación del intestino colónico. Ahora, se dice que toda la sintomatología o la severidad de la sintomatología dependerá del número de úlceras que se produzcan como consecuencia de la colonización de este bacilo gran negativo en la mucosa colónica. Es decir, cuanto mayor número de, eh, de úlceras produzca la bacteria bacilo gran negativo de Zika Kraus, ¿no es cierto?, mayor sintomatología presentará el paciente. El cuadro será más aparatoso y más severo, ¿no? Esto es muy fundamental para la presencia de los síntomas de la enfermedad. Manifestaciones clínicas. Todo el cuadro clínico en sí tiene una duración aproximadamente de unos 1 a 7 días aproximadamente y se caracteriza fundamentalmente porque el paciente va a presentar fiebre, o sea, elevación de la curva térmica que generalmente está entre los 38 y 39 grados centígrados. Esta fiebre es intermitente, no es continua, ¿no es cierto? La enfermedad también se presenta con náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Hipo, que se produce por excitación del centro frénico del diafragma, ¿no es cierto? Pérdida de peso, mialgias, artralgias, y fundamentalmente estas mialgias están localizadas a nivel de las pantorrillas. También va a presentar taquicardia, hipotensión, pulso filiforme, abdomen en batea. A un principio el abdomen está distendido con meteorismo y finalmente se va a poder observar ya en el periodo de estado un abdomen en batea. Sin embargo, debemos mencionar que las principales manifestaciones de esta enfermedad son el dolor abdominal, la diarrea, el pujo y el tenesmo. Este dolor abdominal está localizado, es difuso, no está localizado en un cuadrante específico del abdomen. Ustedes recordarán por sus conocimientos de biología que en el abdomen tenemos 9 cuadrantes. El dolor de esta patología no está focalizada en ninguno de los cuadrantes. Es un dolor abdominal difuso. ¿De qué tipo? Cólico, intermitente, o sea, no es un continuo, es intermitente, con exacerbación paroxística de este dolor, ¿no? Que a la evacuación del contenido intestinal, este dolor cesa, calma, ¿no? La diarrea. La diarrea inicia como primero de posiciones fecaloideas, después se hacen líquidas, finalmente tiene un aspecto mucosanguinolento, o sea, ¿por qué decir mucosanguinolento? Porque va a eliminar en cada catarsis la mucosa esfacelada del intestino colónico. Como recordarán, dijimos que produce úlceras. Esas úlceras son consecuencias de un tejido isquémico y posteriormente necrótico de la mucosa. Todo ese tejido va a ser exonerado durante el acto de la defecación. Entonces, finalmente, esta diarrea tiene, primero hemos dicho, a un principio de aspecto fecaloideo, después es líquido y finalmente se hace mucosanguinolento, es decir, con detritos celulares, además, ¿no es cierto? Se caracteriza además esta diarrea
porque es de alta frecuencia, es decir, en el día pueden haber más de 10, 15 deposiciones, es de alta frecuencia, pero es de bajo volumen, escaso volumen, o sea, no son abundantes. Y eso es lo que le diferencia. Entonces, desde el punto de vista anatómico acá, podemos clasificar las diarreas de acuerdo a su localización patológica del agente etiológico. Existen diarreas que afectan al tubo gastrointestinal alto, ¿no es cierto? Donde las deposiciones diarreicas son de abundante volumen, ¿no es cierto? Y baja frecuencia. En cambio, las diarreas que afectan a, po- y cuando el agente etiológico de la enfermedad se localiza a nivel del intestino grueso, son estas generalmente de alta frecuencia y escaso volumen. Y esto es lo que pasa con la sigelosis, ¿no? Pero que su aspecto final llega a ser mucosanguinolento. Y también esto va acompañado de pujo. ¿Y cómo se define pujo? No es nada más que la sensación de deseo doloroso de exonerar el intestino o al exonerar el intestino. Y se acompaña también de tenesmo, que es la sensación dolorosa de cuerpo extraño en el recto solamente. Y pujo es la sensación dolorosa del deseo a exonerar el contenido intestinal, es decir, dolor abdominal, diarrea, pujo y tenesmo. Y finalmente presentará como otro síntoma importante la fiebre, ¿no? Fiebre intermitente que suele cursar entre los 38 y 39 grados centígrados. Complicaciones. ¿Qué complicaciones tiene? La que la especie Quijalosis producida por la Shigella dysenteriae. ¿Y qué tipo de complicaciones produce? Fundamentalmente dos. Uno es el síndrome hemolítico urémico como consecuencia de la producción de esa neurotoxina, ¿no es cierto?, que va a producir disminución de la capacidad de filtración por el glomérulo y consiguientemente va a producir oliguria y finalmente va a producir oligoanuria. Y eso es lo que da el síndrome urémico hemolítico. O la otra complicación menos frecuente es el síndrome de Ehrlich, que es nada más que el megacolon tóxico como consecuencia de esa neurotoxina que produce la Shigella, ¿no es cierto? Y que produce ese megacolon tóxico. Y finalmente una encefalopatía y la menos probable es la perforación, porque no se olvide que las ulceraciones que produce esta enfermedad son superficiales. Y la otra especie que también produce complicaciones es la Shigella flexneri, que va a producir el síndrome de Reiter. Y el síndrome de Reiter es un síndrome que se caracteriza porque el paciente evoluciona con uretritis, artritis y conjuntivitis, además de dadodermia, ¿no? Datotermia, como fundamental, ¿no? Pero el que produce el mayor número de complicaciones es el síndrome, dice, es la Shigella dysenteriae. El diagnóstico, el diagnóstico tiene que estar basado en una adecuada elaboración de una historia clínica. Y en eso tenemos que tomar siempre en énfasis en el aspecto epidemiológico, es decir, la procedencia, estación del año, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Y en el aspecto clínico, los síntomas y los signos de la enfermedad. Si ustedes ven, esta enfermedad no es difícil de diagnosticar, uno clínicamente puede ya tener una certeza al elaborar una adecuada historia clínica, más o menos un 70-80% de certeza diagnóstica al realizar una adecuada historia clínica, fundamentalmente en la parte de la anamnesis, las características de la enfermedad. Pujo, tenesmo, diarrea y dolor abdominal, además de fiebre, ¿no? Y finalmente podemos confirmar nuestra impresión de análisis con exámenes complementarios. Como saben, los exámenes complementarios siempre los vamos a clasificar en exámenes complementarios generales y específicos. ¿Qué vamos a encontrar en los exámenes complementarios generales? Lo que solicitamos generalmente a este tipo de pacientes, uno, es el hemograma completo. En el hemograma completo lo que vamos a encontrar es posible un hematocrito elevado por hemoconcentración secundaria al proceso tóxico que produce por la neurotoxina que produce esta bacteria y por la deshidratación que puede presentar el paciente. Entonces, como consecuencia podemos encontrar hemoconcentración, es decir, un hematocrito
levemente elevado. Pero en la serie blanca es donde vamos a encontrar mayor número de alteraciones. ¿Qué vamos a encontrar? Leucocitos, es decir, un recuento de leucocitos superior a 10.000 por milímetro cúbico, con neutrofilia, es decir, superior al 70% de neutrófilos por el milímetro cúbico. Y esto que es importante, aneusinopenia, esa disminución o ausencia de eosinófilos en la serie blanca. Como manda el examen complementario específico será que medir un examen de moco fecal en fresco. Examen de moco fecal, examen de moco fecal en fresco. Dos, examen de moco fecal con cultivo y antibiograma. Es decir, vamos a pedir un procultivo. Esto fundamentalmente en zonas endémicas para ver la sensibilidad para realizar el tratamiento específico antimicrobiano. Y en el examen de moco fecal, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que nos va a reportar que el pH de la catarsis de la materia fecal es alcalino, 1. Además tiene un olor a esperma. Tiene linfocitosis, aneusinopenia, es decir, ausencia de eosinófilos en la materia fecal, y abundantes glóbulos rojos, ¿no es cierto? Por el sangrado que produce, y que hemos dicho que es una deposición mucosanguinolenta, abundante de detritos celulares como consecuencia de la esfacelación de las úlceras colónicas, ¿no es cierto? Y eliminación de pseudomembranas. Esas son las características de la deposición de un paciente que está cursando shigellosis. Ahora, cuando estamos en un medio endémico, Paraguay, Argentina, Brasil, ¿no es cierto? Y estemos en la estación del año de primavera o verano, ¿no es cierto? Lo que corresponde, y si el paciente tiene antecedentes de padecer iterativamente, o sea, repetitivamente este tipo de cuadro clínico, que vamos a solicitar coprocultivo, ¿no? O sea, cultivo de materia fecal para determinar el agente etiológico específico y la sensibilidad a los antibióticos, ¿no? Y el tratamiento. El tratamiento va a estar basado en tres pilares fundamentales. Un pilar es el tratamiento sintomático, el otro es la hidratación y finalmente el tratamiento específico con antimicrobianos. En el tratamiento sintomático, ¿qué vamos a tratar? Uno, la fiebre. Y ustedes saben que para la fiebre tenemos varias alternativas. A, los medios físicos antitérmicos, ¿no es cierto? Que hemos repasado en varias patologías. B, tratamiento de la fiebre farmacológica. Y en eso tenemos como primera opción al paracetamol, ¿no? El paracetamol que puede ser infundido o administrado por vía oral o por vía parenteral intravenoso, ¿no? También tendremos que en tratamiento sintomático tratar la alimentación. La alimentación tendrá que ser astringente, es decir, aquella que evite mayor deposición mucosanguinolenta, y además tendrá que ser eh, exenta de alimentos que dejen residuos, ¿no? Para disminuir esto, porque los residuos, o sea, como por ejemplo los motes, papas, las cáscaras de las hortalizas, verduras y las verduras que van a proceder, que van a producir a nivel fisiológico, van a producir incremento del peristaltismo intestinal. Luego también tendremos que tratar en todo paciente con diarrea, una de las principales complicaciones es la deshidratación.
Ustedes saben, la deshidratación se clasifica en deshidratación leve, moderada y severa. Entonces, al diagnosticar deshidratación, lo que vamos a tener que determinar es no solamente determinar si el paciente está hidratado o está deshidratado. También tenemos que determinar si la deshidratación es leve, moderada o severa. Porque si la deshidratación es leve, se aplica el plan A de tratamiento de deshidratación oral eh, que recomienda el Ministerio de Salud o de la OMS. Si la deshidratación es moderada, el tratamiento podrá ser oral o parenteral con soluciones, es decir, a base de sobres de deshidratación oral o tratamiento por vía parenteral con soluciones cristaloides endovenosas. Pero si la deshidratación es severa, es decir, el paciente está chocado, hipotenso, soñoliento, oligúrico, taquicárdico, esos son signos de choque hipovolémico, por deshidratación, ese paciente debe ser transferido, referido a un tercer nivel de atención, ¿no? Entonces, en la hidratación no es suficiente determinar si está hidratado o está deshidratado, sino también tenemos que determinar el nivel de deshidratación. Y de acuerdo a eso, vamos a plantear el tratamiento. Y finalmente, el tratamiento específico de la enfermedad, que es la prescripción y la administración de antimicrobianos. Como es una enfermedad endémica en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos, en consecuencia, lo que se ha producido es que este bacilo de Zika, este bacilo gran negativo, esta bacteria que es un bacilo gran negativo, ha producido con el pasar del tiempo resistencia a los antimicrobianos. Inicialmente se utilizaba con bastante éxito el grupo de las sulfonamidas, el sulfametocresol más trimetoprim, las tetraciclinas, el cloranfenicol. Entre los beta-lactámicos teníamos a la ampicilina, ¿no es cierto? A la, a la amoxicilina, pero a todos estos la bacteria ha desarrollado resistencia. Actualmente los esquemas de tratamiento de las sígeros, el tratamiento específico, se recomienda como primera opción de tratamiento a las quinolonas. Y de entre las quinolonas, la de primera elección es el ciprofloxacino. Y usted sabe, el ciprofloxacino es una quinolona cuya presentación viene en tabletas de 500 miligramos y en sachets ámpula de 200 miligramos. Es decir, se puede administrar por vía oral o parenteral. Por ejemplo, si un paciente está en shock hipovolémico, es decir, por una deshidratación severa o de tercer grado, que le ha llevado a un shock hipovolémico, ¿el ciprofloxacino seguirá siendo una buena opción? Sí, claro que sí, pero en este caso se tendría que prescribir o administrar el ciprofloxacino por la vía por la vía parenteral, porque el paciente está choqueado por deshidratación. Pero si un paciente no está, el grado de deshidratación es leve, el tratamiento puede ser sencillamente con ciprofloxacino por vía oral. Y se administra ciprofloxacino 500 miligramos por vía oral cada 12 horas por el lapso de 3 días. Otra opción, ¿qué cuidados debemos tener con el ciprofloxacino? Y esto fundamentalmente en zonas endémicas, estaciones del año donde esta enfermedad tiene mayor incidencia. El ciprofloxacino, no se olviden jóvenes que es una quinolona y que su prescripción en menores de 18 años está limitada o no está recomendada, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque este grupo farmacológico que produce la pronta calcificación del cartílago de conjunción, es decir, eh, los, las personas que menores de 18 que consumen este tipo de antimicrobiano corren el riesgo de que queden con estatura baja, ¿no? Y por ese fenómeno, el proceso, la calcificación del disco de crecimiento. Otra alternativa es la citromicina. La citromicina es un macrólido, como ustedes ya saben y han presentado un trabajo de este antibiótico. También su espectro también cubre a bacterias gram positivas como a bacterias gram negativas, ¿cierto? Y su administración es de 500 miligramos bioral cada 24
por el lapso de 3 días, ¿no? Otra opción terapéutica es la cefalosporinas de tercera generación, como es la cetriaxona. Eh, y ustedes saben que la cetriaxona tiene una presentación única que son ámpulas de 1 gramo y se administra. Entonces, en consecuencia, la administración es exclusiva por vía parenteral, puede ser vía intramuscular o endovenosa, 1 gramo al día por 3 días consecutivos. Este tratamiento. Ya. Ahora, finalmente tenemos que hablar de la profilaxis. Y la profilaxis es aplicar buenas medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces, en esto tenemos lo fundamental es lavado de manos, ¿no? Un adecuado consumo de alimentos, lo que se llama actualmente consumo de alimentos seguros, ¿no? Es decir, que sean higiénicamente elaborados, ¿no? Como principal vía para la profilaxis. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Estoy dispuesto a absolver las mismas.